monte Everest es la cima más alta del planeta, un lugar donde miles de personas han buscado cumplir el sueño de llegar al techo del mundo, pero detrás de la gloria, la montaña esconde un lado oscuro y misterioso, cuerpos congelados que nunca bajaron, extraños fenómenos psicológicos, leyendas de criaturas extrañas y sucesos escalofriantes. En este iceberg vamos a descender por esas capas ocultas del Everest, desde los hechos más conocidos hasta los relatos más turbios y extraños que han ocurrido en la montaña más mortal del mundo. La montaña más alta. El monte Everest es conocido como el techo del planeta, con sus 8.849 metros de altura sobre el nivel del mar. Se encuentra en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y el Tíbet, y durante siglos, algunas culturas locales como los Sherpas lo veneraron como un lugar sagrado, al que llamaban Chomolungma, la diosa madre del mundo. Fue en el siglo XIX cuando los británicos empezaron a cartografiar la región, y en 1852, tras complejos cálculos, confirmaron que era la montaña más alta de la Tierra. Pero no se trataba solo de una hazaña geográfica, ya que con el tiempo, el Everest se convirtió en una obsesión para alpinistas de todo el mundo, un reto que combina gloria, peligro y tragedia. Aunque alcanzar su cima es el sueño de muchos, también representa entrar en una de las zonas más letales del planeta, debido a las temperaturas bajo cero, vientos mortales y una delgada atmósfera que apenas permite respirar. Muertes registradas. El Everest no solo es la montaña más alta, también es una de las más mortales, ya que desde las primeras expediciones en los años 20 hasta hoy, más de 300 personas han perdido la vida intentando conquistarla. Lo más macabro es que muchos de esos cuerpos nunca se recuperan, debido a que quedan congelados en la ruta, visibles para quienes siguen el mismo camino. Se estima que en las laderas del Everest hay alrededor de 200 cadáveres que sirven incluso como señales para otros alpinistas. Las causas de muerte son variadas, como avalanchas, caídas, falta de oxígeno, hipotermia o simplemente agotamiento en la zona de la muerte. Lo sorprendente es que, a pesar de estas cifras, cada año cientos de personas siguen pagando miles de dólares para intentarlo. Exploraciones británicas. Antes de que el Everest se convirtiera en la cima de los sueños, fue un territorio desconocido. Las primeras exploraciones británicas en 1921 y 1922 marcaron el inicio de la obsesión occidental con la montaña. En 1921, un equipo liderado por Charles Howard Barry realizó un reconocimiento, cartografiando rutas y recopilando información. Fue entonces cuando escucharon de los Sherpas historias sobre un extraño ser, al que llamaron Metokangmi, que más tarde sería conocido como el Yeti. En 1922, los británicos regresaron con la ambición de alcanzar la cima, y aunque no lo lograron, sí pudieron ascender por encima de los 8.300 metros, algo nunca visto. Pero el precio fue alto, ya que 7 porteadores murieron en una avalancha, las primeras víctimas registradas en el Everest. Estas expediciones no lograron conquistar la cumbre, pero abrieron el camino a todas las que vinieron después. Desastre de 1996. En mayo de 1996 ocurrió una de las tragedias más recordadas del Everest, cuando decenas de alpinistas intentaban alcanzar la cima durante una tormenta brutal que golpeó la montaña. Los vientos superaron los 100 km/h y la visibilidad se redujo a casi cero. Muchos quedaron atrapados en la llamada zona de la muerte, a más de 8.000 metros de altura, y en total, 8 personas murieron en un solo día, entre ellos escaladores experimentados como Rob Hall y Doug Hansen. Lo que más impactó fue cómo la falta de coordinación, el exceso de confianza y la presión por llegar a la cima llevaron a decisiones fatales. La tragedia fue tan grande que inspiró libros, documentales y hasta la película Everest. Lo ocurrido en 1996 marcó un antes y un después, ya que mostró al mundo que, aunque la montaña atrae con su belleza, también puede transformarse en una trampa mortal en cuestión de minutos. Mal de altura. En 1997, el periodista y escalador John Cracker publicó en The Thin Air, traducido al español como Mal de altura. Este libro narra en primera persona los dramáticos sucesos del desastre del Everest de 1996, donde 8 alpinistas murieron atrapados por una tormenta.
Krakauer formaba parte de una de las expediciones guiadas y vivió el caos de esa tragedia: cuerdas mal colocadas, errores de tiempo, falta de oxígeno y decisiones fatales. Su relato causó un enorme impacto porque expuso la cara más oscura del alpinismo comercial en el Everest, como montañistas poco preparados, guías bajo presión y un negocio turístico que ponía en riesgo vidas humanas. El libro fue un éxito mundial, generó debate, y hasta fue llevado al cine en la película Everest del 2015. Primera ascensión exitosa. El 29 de mayo de 1953 quedó marcado en la historia. Ese día, el neozelandés Agman Hellorey y el Sherpa Tenzing Norgay alcanzaron la cima del Everest, convirtiéndose en los primeros seres humanos en llegar oficialmente al punto más alto del planeta, a 8.848 metros. La expedición fue liderada por John Hunt, y después de semanas de esfuerzo, solo Hellorey y Norgay lograron el último empuje, pero lo sorprendente es que, tras alcanzar la cima, permanecieron allí apenas 15 minutos. Tomaron fotos y enterraron algunos dulces y ofrendas como señal de respeto. Luego iniciaron el descenso inmediato, pues sabían que cada minuto en la zona de la muerte podía costarles la vida. La noticia de la conquista del Everest fue recibida con euforia en todo el mundo, especialmente en Inglaterra, donde coincidió con la coronación de la reina Isabel II. Desde entonces, este logro se convirtió en uno de los mayores símbolos de la capacidad humana para superar lo imposible. Desaparición de Mallory e Irvine. Uno de los mayores misterios del Everest ocurrió en 1924, durante la tercera expedición británica. Los escaladores George Mallory y Andrew Oban fueron vistos por última vez a pocos metros de la cima antes de desaparecer en la niebla, y hasta día de hoy nadie sabe si llegaron al punto más alto del planeta o si murieron en el intento. El enigma quedó abierto durante décadas, hasta que en 1999 un equipo encontró el cuerpo congelado de Mallory, perfectamente conservado. Pero de Irvine no se halló nada hasta 2024, cuando un grupo de exploradores de National Geographic encontró una bota con un pie dentro, marcada con las iniciales de Irvine. Esto reavivó el misterio: ¿alcanzaron o no la cima antes de morir? Si lo hicieron, habrían sido los verdaderos primeros en conquistar el Everest, 29 años antes que Hellorey y Tenzing. Las botas verdes. Uno de los cadáveres más famosos del Everest es el conocido como Botas Verdes, y se cree que corresponde a Tsewan Palhor, un alpinista indio que murió en 1996 durante una tormenta mientras intentaba llegar a la cima. Su apodo viene de las llamativas botas verdes que llevaba puestas y que lo hicieron inconfundible. Durante años, su cuerpo permaneció recostado en una pequeña cueva en la ruta noreste, convirtiéndose en un macabro punto de referencia para los escaladores que pasaban por allí. Muchos lo describieron como una visión escalofriante, ya que para llegar a la cima, había que pasar literalmente al lado de un muerto. Aunque en 2014 su cuerpo fue movido por una expedición china, la leyenda de Botas Verdes sigue viva, ya que su historia refleja la crudeza del Everest. Aquí, los muertos se convierten en parte del paisaje. El Valle Arcoíris. En el Everest existe un lugar conocido como Valle Arcoíris, un nombre que suena bonito, pero esconde una verdad macabra. Allí, en la zona de la muerte, yacen decenas de cadáveres de alpinistas que nunca lograron bajar. Sus cuerpos, congelados para siempre, conservan los colores brillantes de sus trajes y equipos, formando un paisaje extraño de manchas rojas, verdes y azules en medio del hielo. Entre ellos destacan algunos muy famosos, como Frances Arsent Eve, conocida como la Bella Durmiente, la primera mujer estadounidense en alcanzar la cima sin oxígeno, pero que murió en 1998 durante el descenso. También está el caso de Hannelore Schmatz, una alemana que falleció en 1979 y cuyo cuerpo permaneció por años sentado, con los ojos abiertos, como si vigilara el paso. Estos cuerpos se convirtieron en referencias macabras para otros montañistas, quienes, al cruzar el Valle Arcoíris, saben que no todos los sueños se cumplen en el Everest. Cambio climático. El Everest también es un símbolo del cambio climático, ya que en los últimos años, los glaciares que rodean la montaña han comenzado a derretirse rápidamente, revelando cuerpos de escaladores que permanecían ocultos desde hace décadas.
El aumento de las temperaturas está provocando desprendimientos de hielo más frecuentes y avalanchas inesperadas, poniendo en mayor peligro a los montañistas. Incluso, se han reportado cambios en las rutas habituales debido a grietas y colapsos repentinos en el hielo, y los científicos advierten que la región del Himalaya podría perder hasta 1/3 de sus glaciares en las próximas décadas, lo que afectará no solo al montañismo, sino también a millones de personas que dependen del agua que nace en esas montañas. Animales salvajes en el Everest. El Everest parece un lugar sin vida, pero en las laderas y bosques que rodean la montaña vive el panda rojo, un animal tímido que casi nadie logra ver. Más arriba, en las rocas, habitan el íbice y el antílope tibetano, capaces de trepar en sitios donde un paso en falso significa la muerte. Pero el verdadero misterio es el leopardo de las nieves, llamado el fantasma gris, y es un depredador que se mueve en silencio, invisible entre la nieve, y para muchos escaladores su sola existencia parece un mito. También hay aves que cruzan el cielo del Everest, como el ganso de cabeza barrada, que vuela más alto que cualquier otro ser vivo en el planeta. La leyenda del Yeti. El Everest no solo guarda tragedias humanas, también alimenta uno de los mitos más famosos del Himalaya, que muchos seguramente han oído hablar, el Yeti. En 1951, durante una expedición británica liderada por Eric Shepton, se tomó una de las fotos más enigmáticas del siglo XX, y se trataba de una gigantesca huella en la nieve, mucho más grande que la de un humano. La imagen recorrió el mundo y desató un debate que dura hasta hoy. ¿Era un oso, una deformación de la nieve, o la prueba del mítico hombre de las nieves? Para los Sherpas, el Yeti es una criatura real, un espíritu guardián de las montañas, temido y respetado a la vez. Para los científicos, es más probable que se trate de huellas de osos tibetanos deformadas por la nieve. Aún así, la foto de Shepton sigue siendo considerada una de las pruebas más sólidas de la existencia del Yeti. Avalancha de hielo en la cascada Khumbu. La cascada de hielo de Khumbu es uno de los tramos más peligrosos del Everest. Se trata de un río congelado de bloques de hielo que se mueven lentamente, formando grietas y torres heladas que pueden colapsar en cualquier momento. El 18 de abril de 2014, un enorme bloque de hielo se desprendió repentinamente y cayó sobre un grupo de sherpas que trabajaban instalando cuerdas y escaleras para las expediciones. La avalancha fue devastadora y dejó a 16 sherpas muertos, convirtiéndose en el peor accidente de la montaña hasta ese momento. Lo más impactante es que no fueron turistas ni escaladores extranjeros, sino los trabajadores que cada año arriesgan su vida para que otros puedan intentar llegar a la cima. El desastre desató protestas entre los sherpas, quienes exigieron mejores condiciones y mayor reconocimiento, y muchos expedicionistas decidieron cancelar sus ascensos en señal de respeto. El terremoto de Nepal. El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Nepal, dejando destrucción masiva en ciudades y pueblos. Pero en el Everest, el desastre se sintió de forma brutal, debido a una avalancha que descendió desde el Pumori, montaña cercana, y arrasó el campamento base, donde se encontraban cientos de alpinistas y sherpas preparando sus ascensos. En cuestión de segundos, el lugar que debía ser el más seguro de la expedición se convirtió en un campo de muerte y caos, ya que la avalancha sepultó decenas de tiendas y equipos. Al menos 22 personas murieron y más de 60 resultaron heridas. Helicópteros de rescate tuvieron que realizar operaciones masivas para evacuar a los sobrevivientes, y las imágenes del desastre recorrieron el mundo y mostraron que, incluso en el punto de partida, el Everest puede ser implacable. Récord mortal en 2019. El año 2019 quedó marcado como una de las temporadas más mortales en la historia reciente del Everest. En esa primavera, 11 alpinistas murieron en distintos puntos de la montaña, y la causa principal no fue una gran avalancha ni una tormenta inesperada, sino el exceso de gente en la cima. Se registraron largas filas de escaladores esperando su turno para avanzar, atrapados en la zona de la muerte, donde cada minuto sin oxígeno puede ser letal. Las imágenes de esa temporada se hicieron virales, decenas de personas en fila india, como si estuvieran en un parque de diversiones, pero a 8.800 metros de altura. Muchos murieron por agotamiento, hipoxia o frío,
esperando en esas colas interminables. El 2019 dejó una dura lección: el Everest ya no era solo una cima legendaria, sino también un destino masificado y peligroso, donde la ambición de muchos estaba poniendo en riesgo más vidas que nunca. Récord de 2023. Si 2019 fue terrible, 2023 se convirtió en la temporada más mortal de la historia del Everest, ya que durante ese año, al menos 17 personas murieron intentando alcanzar la cima. Hubo todo tipo de casos: caídas mortales en la cascada Khumbu, agotamiento en la zona de la muerte, avalanchas y mal de altura. La masificación volvió a ser protagonista: cientos de permisos emitidos, rutas saturadas y escaladores poco preparados intentando una montaña que no perdona errores. Los expertos afirmaron que la combinación de cambio climático, desprendimientos de hielo y falta de control sobre el turismo estaban creando una tormenta perfecta de riesgos. Lo más inquietante fue que varios cuerpos no pudieron recuperarse, aumentando la macabra colección de cadáveres visibles en la ruta. Cobras reales en los alrededores del Everest. En los últimos meses, un hallazgo insólito sorprendió a científicos y lugareños, ya que cobras reales y monóculas fueron avistadas en zonas cercanas a Katmandú, a unos 160 kilómetros del Everest. Se trata de serpientes propias de climas cálidos y selvas húmedas, por lo que verlas en regiones montañosas es algo casi imposible. Los expertos creen que el cambio climático está alterando la distribución de estas especies, obligándolas a explorar nuevos territorios. Sin embargo, para muchos habitantes de Nepal, la presencia de cobras cerca del Himalaya tiene un significado mucho más místico, ya que algunos creen que es una señal de desequilibrio en la naturaleza, mientras que otros lo ven como un mal augurio relacionado con la montaña sagrada. Fósiles marinos en el Everest. En el Everest, a más de 8.000 metros de altura, se han encontrado fósiles de conchas y corales marinos, y para muchos, este descubrimiento es una prueba clara de que la Tierra vivió un gran diluvio universal, como el que relata la Biblia y otras culturas antiguas. La idea de encontrar restos del mar en el punto más alto del planeta parece confirmar esas historias de aguas que cubrieron todo el mundo, dejando señales ocultas en las montañas. La ciencia, sin embargo, ofrece otra explicación. Hace millones de años, el Everest no existía como lo conocemos, sino que era parte del fondo del océano Tetis. El choque de las placas de India y Eurasia levantó esas rocas marinas hasta convertirlas en la cordillera del Himalaya. Por eso, hoy encontramos fósiles marinos en el techo del mundo. Sea cual sea la verdad, este hallazgo sigue siendo bastante extraño. Lobsang Khangbu Sherpa. El nombre de Lobsang Khangbu Sherpa es muy recordado en el mundo del alpinismo, ya que era uno de los guías sherpas más experimentados de su época y trabajó en la famosa temporada de 1996, donde ocurrió el desastre relatado por Jon Krakauer. Durante la primavera, Lobsang fue criticado por sus decisiones al ayudar a la alpinista Sandy Pedman, pero lo que pocos recuerdan es que unos meses después, en el otoño de 1996, volvió a la montaña. El 25 de septiembre, mientras guiaba a otro grupo de escaladores, una avalancha lo atrapó y terminó con su vida. Tenía apenas 23 años, y su muerte dejó un vacío enorme, ya que era considerado un talento nato de las montañas y un héroe para su comunidad. Su historia demuestra que, incluso para los más fuertes y experimentados, el Everest no perdona. La música de los glaciares. Se dice que el Everest también oculta sonidos extraños, ya que muchos montañistas que han pasado noches en la cascada Khumbu o cerca de la cima aseguran haber escuchado algo que llaman la música de los glaciares. Se trata de un fenómeno en el que el viento, al chocar contra las grietas y el hielo, genera vibraciones que parecen voces humanas, cantos o coros lejanos. Algunos lo describen como un murmullo religioso, y otros como un lamento fantasmal, pero para los sherpas, estos sonidos son las voces de los espíritus de la montaña, y una advertencia para quienes desafían al Chomolungma, la madre del universo. La ciencia explica que son solo vibraciones acústicas, pero quienes han estado allí aseguran que la experiencia es sobrecogedora, especialmente en la soledad de la altura, cuando la mente ya está debilitada por el frío y la falta de oxígeno. Sueños lúcidos en la montaña.
Otro fenómeno extraño que relatan algunos alpinistas en el Everest ocurre cuando logran dormir, aunque sea por minutos, en la zona de la muerte. Allí, cuentan que tienen sueños lúcidos intensos, tan reales que cuesta distinguirlos de la vigilia. Algunos aseguran haber soñado con familiares muertos, como si se despidieran de ellos, y otros dicen haber visto paisajes lejanos, ciudades de su infancia o incluso visiones de su propia muerte. Hannelore Smuts. En 1979, la alemana Hannelore Smuts se convirtió en la cuarta mujer en alcanzar la cima del Everest. Sin embargo, su descenso terminó en tragedia. Exhausta y deshidratada, decidió acampar junto con un compañero cerca del campamento 4, a unos 8.300 metros de altura. Fue un error fatal, ya que durante la noche, ambos murieron congelados. Lo impactante fue cómo quedó su cuerpo, sentada, con los ojos abiertos y el cabello ondeando con el viento. Durante años, su cadáver permaneció allí, visible para todos los que pasaban por la ruta, como una advertencia macabra. Escaladores contaban que parecía observarlos, y que su imagen resultaba tan perturbadora que muchos la recuerdan como uno de los encuentros más escalofriantes en la montaña. Finalmente, fuertes vientos arrastraron su cuerpo hacia una grieta, haciéndolo desaparecer, pero la historia de Hannelore Smuts sigue viva, como un recordatorio de que en el Everest incluso un descanso puede significar la muerte. Araña saltarina a altitudes extremas. El Everest no solo desafía a los humanos, ya que también alberga criaturas sorprendentes. Entre ellas se encuentra la araña saltarina del Himalaya, que ha sido encontrada a más de 6.700 metros de altitud, uno de los puntos más inhóspitos del planeta. Este pequeño animal, de apenas unos milímetros, logra sobrevivir donde casi nada puede vivir, alimentándose de insectos arrastrados por el viento, y resiste temperaturas bajo cero, baja presión de oxígeno y una radiación solar intensa. Para los científicos, es un ejemplo increíble de adaptación biológica, y para los montañistas, es una rareza casi sobrenatural encontrar vida en un lugar donde incluso los humanos necesitan oxígeno suplementario. David Sharp. El caso de David Sharp es uno de los más polémicos en la historia del Everest. En 2006, este alpinista británico intentó llegar a la cima sin apoyo de sherpas ni oxígeno suplementario, algo extremadamente arriesgado. En el descenso, fue encontrado en estado crítico dentro de la famosa cueva de las botas verdes. Estaba congelado, apenas consciente, incapaz de moverse, y lo más escalofriante es que más de 40 escaladores pasaron a su lado aquel día, pero ninguno le prestó la ayuda suficiente. Muchos lo ignoraron pensando que ya estaba muerto, y otros priorizaron alcanzar la cima. Finalmente, David murió allí, solo, a 8.500 metros de altura, y su caso desató una enorme polémica. Marco Siffredi. El francés Marco Siffredi se ganó un lugar en la historia como el primer hombre en descender el Everest en snowboard, un logro tan temerario como único. En mayo de 2001, completó la hazaña por la ruta Northern Coward, sorprendiendo al mundo entero. Sin embargo, su verdadera obsesión era descender por el Hornbien Coward, una ruta mucho más peligrosa y empinada. En 2002 lo intentó, acompañado de sherpas que lo vieron lanzarse desde la cumbre, pero Siffredi nunca regresó. Se perdió en algún punto de la bajada y jamás fue encontrado. Su desaparición dejó un misterio abierto. ¿Qué le pasó en esa bajada suicida? Algunos creen que quedó atrapado en una avalancha, otros piensan que su cuerpo descansa oculto en alguna grieta profunda. Lo cierto es que Marco Siffredi pasó a ser leyenda, el joven snowboarder que desafió al Everest de una manera en la que nadie más se había atrevido, y que terminó desapareciendo para siempre en su nieve eterna. Fenómeno del tercer hombre. Muchos escaladores que han alcanzado la zona de la muerte en el Everest relatan un fenómeno inquietante, la sensación de no estar solos. Se le conoce como el fenómeno del tercer hombre, y ocurre cuando, bajo los efectos de la falta de oxígeno y el agotamiento extremo, los alpinistas sienten la presencia de alguien invisible que camina a su lado, los guía o incluso los anima a seguir adelante. Algunos describen haber visto sombras humanas, escuchado voces o sentido un toque en el hombro. Para la ciencia, es una combinación de alucinaciones y mecanismos de supervivencia del cerebro,
pero para muchos, se trata de un acompañante espiritual en medio del infierno helado. Este fenómeno se ha repetido tantas veces que es imposible ignorarlo, y algunos escaladores aseguran que, de no haber sentido esa misteriosa compañía, nunca habrían sobrevivido. Babuchiri Sherpa. Entre los grandes héroes Sherpas está Babuchiri Sherpa, un hombre que rompió récords impresionantes en el Everest. Logró alcanzar la cima en 10 ocasiones y estableció marcas que parecían imposibles, cuando permaneció más de 21 horas en la cima sin oxígeno suplementario, y también registró el ascenso más rápido de la historia en ese momento. Sin embargo, en abril de 2001, durante una expedición rutinaria, sufrió un accidente fatal. Mientras se encontraba cerca del campamento 2, cayó en una grieta y perdió la vida. Tenía apenas 35 años, y su muerte fue un duro golpe para la comunidad montañista, porque Babu no solo era un escalador excepcional, sino también un hombre querido y admirado en Nepal. El caso de Lincoln Hall. En 2006 ocurrió uno de los episodios más increíbles en la historia del Everest, cuando el escalador australiano Lincoln Hall alcanzó la cima, pero durante el descenso sufrió un edema cerebral de altura. Incapaz de seguir, sus compañeros lo dieron por muerto y lo abandonaron en la zona de la muerte. Pasó la noche a más de 8.000 metros, sin guantes, sin oxígeno y expuesto a temperaturas mortales. Pero al día siguiente, otro equipo de escaladores quedó en shock al encontrarlo sentado en la nieve, vivo, balbuceando incoherencias y diciendo que había visto cosas irreales. Sobrevivió contra todo pronóstico y fue apodado el hombre que volvió de entre los muertos. Su caso se convirtió en un símbolo de esperanza y misterio, porque ningún médico pudo explicar del todo cómo logró resistir. Hall vivió 6 años más antes de morir de cáncer en 2012, pero su nombre quedó grabado en la historia del Everest como uno de los milagros más extraños de la montaña. Microplásticos en la cima. En 2019, un equipo de científicos halló microplásticos en muestras de nieve y hielo tomadas en varios puntos de la montaña, incluso cerca de la cima, a 8.840 metros de altitud. Estos diminutos fragmentos, invisibles a simple vista, provenían principalmente de ropa sintética de los alpinistas y de equipos utilizados en las expediciones. El hallazgo fue impactante, ya que la montaña más alta del mundo, símbolo de pureza y naturaleza extrema, estaba contaminada por plásticos creados por el hombre. La noticia generó debate internacional y reforzó la idea de que la contaminación ya no tiene fronteras, alcanzando incluso los lugares más remotos del planeta. Esto ha sido todo por hoy. Estaré trayendo más icebergs relacionados con diferentes misterios y casos extraños, así que recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún video. Dicho esto, saludos con todos y nos vemos en la próxima.